Bienvenidos, soy Emanuel Herrera. Como ustedes saben, parte del trabajo de la Asociación Nacional de Maestras y Especialistas en Enfermería y Tanatología, junto con el Colegio Universitario ADMET, es reconocer a todos aquellos profesionales que han contribuido con la salud y educación del país, pero sobre todo conocer a la persona, por lo que queremos brindarles este merecido reconocimiento a su labor. El día de hoy estamos muy complacidos de recibir a nuestra invitada, quien se ha distinguido por ser una mujer guapa, carismática, trabajadora, alegre, amigable. Hoy en el podcast de ADMET, episodio número 1, es nuestra invitada Leti Villalpando. Leti, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo está el día de hoy? Perfecta, excelentemente bien. Se ve muy bien. Muchas gracias. Leti, yo conozco un poquito de usted, pero usted dígame quién es Leti Villalpando, por favor. Bueno, Leti Villalpando nació en Rosario, Sinaloa. ¿De dónde es mi mamá, mira? ¿Dónde es su mamá? La he de conocer, ya platicaremos. Ok. Hace 55 años de edad que nací en ese bello municipio. Soy la tercera de 6 hijos y de los cuales 5 somos mujeres y solamente había un varón en la familia. Muy bien. ¿A qué se dedica Leti? Actualmente pues soy enfermera, especialista en el Hospital General. Me he dedicado a ser también profesora o maestra durante 10 años de edad, la cual me ayudó a estar en mucha comunicación con todas las personas, y eso abre en mí esa necesidad de la docencia y aparte de poder brindar asesorías a las personas. Esto fue porque mi mamá no pudo no se pudo jubilar de esa parte porque enfermó. Entonces me pidió que la supliera. Fue así como yo empecé a dar clases, pero yo ya era enfermera en ese entonces. Muy bien, entonces su principal labor es ser enfermera. Claro, así es. Leti, ¿qué es para usted la enfermería? La enfermería, pues, es una profesión, una ciencia que hace que nosotros desarrollemos muchas habilidades y destrezas, y que sobre todo enfermería me ha ayudado mucho a la comunicación asertiva hacia los seres humanos. Desarrollamos muchas fortalezas en enfermería porque tenemos que actuar inclusive en situaciones muy estresantes. Tenemos también una condición física muy buena, porque una agilidad mental, porque tenemos que estar combinando lo físico con lo mental. Y en situaciones de sumo estrés o situaciones en que vaya de por medio la vida, nosotros debemos de actuar asertivamente. ¿Para qué? Para salvaguardar lo que es la vida de un ser humano. Entonces tenemos esa capacidad de actuación, que actuamos con rapidez y eficacia. Muy bien. Tenemos aquí una información que nos han dicho que usted se está especializando en leyes, específicamente en el derecho laboral. ¿Qué nos puede contar de esto, Leti? Mi actuar en leyes, empecé con estos conocimientos en el 2020. La pandemia, lejos de darme un estar encerrada, yo dije, bueno, estamos todo el tiempo en casa, y una amiga mía que estudió conmigo me invitó a estas clases. Primeramente las vi como, dije yo, bueno, clases de enfermería pericial. La vi como, dije, bueno, vamos viendo de qué se trata. No tenía todavía una idea concisa ni consciente de lo que iba a estudiar, pero empecé. Y empezaron a darnos la deontología en enfermería, empezaron todos a ligar las cosas como con enfermería con lo que son las leyes, la jurisprudencia, la legislación, y empecé a ver que nosotros no estamos exentos de una demanda. No estamos exentos
de que nosotros, nuestro actuar profesional, no nos veamos inmiscuidos en algún problema legal, ya sea de índole penal, civil o administrativamente. Entonces, eso fue el primero que empecé a hacer. Yo tenía un desconocimiento total de las leyes, pero el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad legal. Y aprendí que teníamos que tener nosotros un conocimiento legal específico o muy específico, sobre todo en nuestro actuar profesional. Desde que nosotros ministramos un medicamento, tenemos que conocer qué daño podemos ocasionarle a esa persona y minimizarlo, o inmediatamente no tener un evento adverso con esa persona. ¿Por qué? Porque podemos llegar a lesionar a ese ser humano, y nosotros pues no somos papeles que los desechamos o los volvemos a escribir. Somos un ser humano que tenemos el derecho a la vida, que lo marca muy bien nuestra Constitución mexicana, desde el hecho del artículo 1, que tenemos el derecho al nacimiento, a la vida, el artículo 4, la fracción 4, que nos dice que tenemos derecho a la salud. Entonces, ahí nosotros tenemos que salvaguardar. En la norma 019, en el apartado 4.1, viene que nosotros estamos para el cuidado del ser humano. ¿Y qué es salvaguardar? La vida, el máximo tutelar, que es la vida. Entonces, ahí empiezo yo a generar más incógnitas y más deseo de conocimiento. El ser humano está en constante conocimiento, es dinámico. Siempre tenemos algo que aprender, desde la persona más humilde hasta la persona con más conocimientos. Siempre podemos desarrollar una empatía con esa persona y aprendemos día a día desde nuestros conocimientos que hemos adquirido hasta los conocimientos empíricos que tienen las personas. Entonces, empecé a ver que no es solamente nuestro actuar profesional, en la expertise, en todo lo que es la ciencia, sino que también va inmiscuido en esa ciencia lo que es una lex artis. ¿Qué significa una lex artis? Bueno, es lo que está apegado a los conocimientos, a la experiencia, a los métodos que estamos utilizando, como son los procesos de las guías prácticas clínicas. Entonces, nosotros tenemos que tener lineamientos, normas que ya están especificadas como las normas oficiales mexicanas. Tenemos que tener un apego hacia todo eso. Entonces, empecé a ver que tenemos una gran deficiencia en esa parte. La enfermera actúa con conocimiento, pero también debemos de tener el conocimiento por si acaso cometemos errores. ¿Por qué? O evitar esos errores más bien. Vamos a disminuir el riesgo de tener una demanda. Sí. Eso es lo que me llevó a estudiar, y ahorita actualmente sigo en Derecho Laboral. Inicié un diplomado en Derecho Laboral. Tengo 3 diplomados en Enfermería Pericial y uno en Enfermería Legislativa, en Derecho Legislativo. Y realmente, mientras más aprendo, mientras más abro ese panorama, mi visión ha cambiado sobre mi actuar profesional. Sí. Muy interesante todo este tema. Aunado a su gusto por las leyes, quiere decir que usted es una persona muy centrada, muy precavida. Es una gran fortaleza, cualquiera que les mencione. Pero usted, dígame, para usted, ¿cuáles son sus fortalezas? Bueno, una de mis fortalezas, varias de mis fortalezas, pues lo que comenté de las habilidades es la comunicación asertiva,
Otra de mis fortalezas es que he tenido deseo de aprender. Mientras más leo, más me concientizo de que debemos de seguir aprendiendo día a día. Otras es mi resiliencia, la resiliencia que he tenido en mi actuar profesional, en mi vida personal, ser asertiva. En muchas ocasiones nosotros no tomamos decisiones adecuadas, pero con el tiempo vamos viendo que realmente todas las decisiones, todas las experiencias nos proporcionan aprendizajes, todo. Entonces es una fortaleza el que nosotros empecemos a reconocer que podemos hacer todo lo que nos propongamos. La perseverancia es una fortaleza, perseverar en algo que uno desea. Es desde uno que se levanta. La gratitud es otra fortaleza. El estar agradecidos porque estamos vivos día a día. El hecho de que tengamos esa capacidad de poder disfrutar cada momento de nuestra vida es algo que tenemos que asentarnos y decir, ok, estoy aquí. Me ha costado estar en esta posición, pero no verlo como un costo, sino verlo como un agradecer por lo que hemos logrado, por lo que es todo lo que conlleva nuestra esencia humana. Es muy importante ver nuestra vida desde nuestro ser y no desde nuestros egos, porque los egos, ¿qué nos hacen? Nos impiden crecer. Los egos hacen que uno se detenga y en lugar de ir hacia un horizonte hermoso, vamos hacia una mediocridad. Entonces, eso es muy importante, tener un autoconocimiento de uno y qué es lo que uno es capaz y qué es lo que uno puede en un momento dado agarrar a otra persona y decir, esta persona tiene estas capacidades, yo tengo estas capacidades, nos podemos conjuntar para poder crecer en nuestro actuar profesional, empoderarnos como el gremio de enfermería que somos, y poder brindar una mejor, desde la atención, desde un mejor actuar profesional y también salvaguardar nuestros derechos como enfermeras y salvaguardar nuestros derechos como seres humanos. Entonces, esa capacidad que tiene uno de poder elegir o de decir, esta persona tiene estas actitudes o este conocimiento, nos sirven a todos, y poder decir, podemos hacer un equipo, porque en la vida es muy importante que tengas tu compañía en equipo y tu trabajo en equipo, porque no somos aislados, no somos un ente aislado, porque estamos en una sociedad inmersos. Y eso es muy importante, empezar a reconocer cuando alguien es un líder nato o cuando alguien está desarrollando ese liderazgo. Es bien importante dar a cada uno de nosotros las oportunidades que se desenvuelvan. Eso fortalece a cada ser humano y es esencial para poder nosotros subsistir, porque si nosotros somos unos ermitaños, pues no somos todólogos. Entonces, todos necesitamos de todos, pero si nosotros lo hacemos con amor, con armonía, entonces evitaremos muchos conflictos, evitaremos todas las cosas, la empatía que se desarrolla en enfermería, porque desarrollamos una gran empatía. Nos ha servido mucho la profesión de enfermería, porque realmente no todos, ¿verdad?, podemos hacerlo, pero la gran mayoría es empático
Sí. con la persona que se encuentra enferma, desde el hecho de que ya salió de su entorno, de su casa, tiene un dolor, tiene una dolencia o tiene un trauma, pero conlleva de que todo eso ya salió de su entorno familiar. Está en un lugar que posiblemente no es grato porque está conviviendo con demás personas que también manifiestan dolencias. Entonces, hay que ser empáticos. Cada una de las personas nos damos cuenta que todos tenemos deficiencias o tenemos debilidades o tenemos temores o tenemos problemas o conflictos, como los queramos nombrar, pero nadie somos exentos de estos, nadie estamos exentos de todo esto. Pero si desarrollamos empatía y la seguimos día a día, eso es muy importante y esa es una fortaleza en los seres humanos, desarrollar una empatía. Es importante que tengamos esa autoconcepción, como usted la mencionó, para conocernos y saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pues poder hacerlas fortalezas, vaya. Entonces, sí. Qué buena autoconcepción tiene usted y qué padre pues platicarlo con usted. Muchas gracias, sí. Leti, ya me comentó mucho de sus fortalezas, espero que me comente un poquito menos de sus debilidades. Mis debilidades, bueno, una de mis grandes debilidades que he trabajado durante 55 años, yo creo que cuando tuve más conciencia de ella, que a lo mejor no fue cuando estaba chica, pero sí más ya que empecé a tener en el gremio de enfermería y mientras más estudiaba más me daba cuenta de esa parte, es mi temperamento voluble. Uh-huh. Posiblemente ese temperamento me ha llevado a que no tenga un nivel que yo quiero tener todavía porque he estado luchando con él, mi temperamento, pero he logrado ser más tranquila. Bueno, he logrado ser tranquila porque no más tranquila. He logrado ser tranquila, ubicar esa energía, en lugar de que me desgaste, empiezo a decir, ok, esto me está preocupando o esto no me gusta de mí. Bueno, ¿qué hacer para cambiarlo? Pues principalmente al desarrollar la fortaleza de empatía, empezó esa parte a disminuir. Porque cada persona viene y a lo mejor, como decimos, en el pedir está el dar, pero a veces esa persona pues no se da cuenta que viene de malas. O simple y sencillamente en nuestros cambios hormonales que empezamos a tener con nuestras menopausias, con nuestros niveles de niveles diferentes de hormonas que vamos y suben y bajan. Todo eso es donde yo dije, ok, aquí ya hay un problema mal. ¿Por qué? Porque en lugar de ser más tranquila, pues con estos cambios hormonales empecé a ser más acelerada, inquieta, más tener pérdida de mi control y dije no. Empecé un retroceso y decía, ok, a ver, ¿qué te está ocasionando esto? La compañera o el compañero o mi pareja viene y tú ¿por qué estás de malas? ¿Qué necesitas hacer? Pues empezar a sacar esa mala energía o esa frustración que tienes o por qué estás en ese momento así. Y pareciera que no, pero el estar completamente uno ocupado hace que tu mente deje esos pequeños arrebatos que tiene uno. Y el autocontrol empezó a funcionar más en mí. Sí. Y sobre todo darme cuenta de mis deficiencias en cuanto a no poder tener una armonía. Entonces dije, necesito tener una armonía para poder tener un crecimiento. Sí. Yo llevo muy poco tiempo conociéndola. Yo creo que esta es la primera vez que la veo. Tal vez en el hospital alguna vez la vi. Yo hice mi servicio en el Hospital General. Pero bueno,
a simple vista, a mí me parece una persona muy pacífica. Y el que usted me diga todas esas debilidades es tan importante, y es la razón del podcast, que las personas que están desde fuera puedan conocerla un poquito más, no nada más como la enfermera, sino como la persona. Sí, sí, también uno a veces tiene poca paciencia, pero esta carrera, esta profesión me ha brindado tener más paciencia en todas las personas. Es algo también que desarrolla uno. Sí, una de las cosas que nos dice la gente, has de tener mucha paciencia, o qué paciencia tienes por dedicarnos a la enfermería. Entonces sí, es una gran virtud, gran virtud, que aunque también pensemos que no la tenemos, pero estamos aquí dentro del gremio, claro que nos distingue la paciencia con la de otras personas. Así es. Leti, ¿cuál ha sido su mayor logro? ¿Profesional, personal? Mi mayor logro personal es mi crecimiento personal. Okay. Mi crecimiento personal, mi autocontrol, el que uno pueda tener el poder de adaptación a todas las circunstancias. Ese ha sido uno de mis mayores logros. El que yo pueda tener una armonía en mi trabajo, en mi hogar, es uno de mis mayores logros. Porque hay veces podemos tener muchos logros profesionales, pero no hay un equilibrio en nuestra humanidad, en nuestro sentir. Y entonces creamos vacíos. Y esos vacíos, lejos de hacernos crecer, hacen que tengamos miedos, que estemos temerosas y no tengamos una autoconfianza. Entonces, mi mayor logro ha sido primeramente mi crecimiento personal. Muy bien. ¿Y su mayor logro profesional? ¿Cuál cree que ha sido? El graduarse de la licenciatura, los diplomados que ha tenido, pues algún logro en su trabajo como tal. ¿Cuál ha sido su mayor logro profesional? Mi mayor logro profesional, pues han sido varios. El concluir mis estudios, pues son logros profesionales. El haber desarrollado un plan de desastres o contingencias en el Hospital General fue uno de mis mayores logros, porque hay un abismo entre la visión de un médico con la visión de una enfermera. Las dos son profesiones de salud, pero hay veces ven o creen que enfermería no tiene un nivel ciencia, no tiene una preparación académica adecuada, y algo de las fortalezas que tiene la enfermera es que conoce mucho de administración. Sí. Entonces, esa parte nos ayuda mucho a organizar, a planear, a tener estrategias, a poder brindar un conocimiento, pero ya con una administración adecuada. Y eso fue uno de mis mayores logros. Me vi involucrada muchísimo con Protección Civil, aprendí muchísimas cosas, muchísimas técnicas, y el mayor problema que tuve para poder hacerlo en el hospital es el desarrollo organizacional en cuanto a la persona, a que aceptaran primeramente que todos somos vulnerables, y que lo más difícil de poder trabajar en un plan de contingencias es el personal. Sí. Entonces, ese fue un reto muy grande, poder concientizar a las personas para que supieran su actuar. Como me comentó una compañera, Leti, si te cae una viga en un sismo, le digo, precisamente cada quien va a saber qué hacer. Uh-huh. Y eso es la coordinación que debemos de tener. Entonces, es desde el que está de intendencia hasta la dirección. Todos tenemos un papel que jugar. Entonces, la parte más difícil para poder lograr es el personal.
Sí. pero se puede lograr, todo se puede lograr, porque uno es capaz de poder coordinar todo con estrategias al personal. Sí. Usted nos ha mencionado esta parte de su logro profesional, que es el desarrollar un plan de contingencias. Y pareciera que usted 24/7 trabaja, pero sabemos que tiene su espacio de recreación, tiempo libre, ocio. Queremos saber cuáles son sus pasatiempos, sus hobbies. ¿Le gusta la música? ¿Qué le gusta a usted en sus tiempos libres, Leti? Fíjate que siempre me ha gustado la música, soy rockera de corazón, me gusta mucho el reggae, mucha gente va a decir, se relaciona a veces el reggae con marihuana, Ajá. pero pues no precisamente es la marihuana. El reggae es una música muy relajada. Gonguana me gusta mucho, los pericos, me gusta mucho la trova, mucho me encanta la trova. Es una de las cosas como la cantan, son experiencias de vida la trova. Creo que la trova incluye rimas, si no me equivoco. Incluye rimas, pero no precisamente, incluye sobre todo la visión del cantante en cuanto a cómo visualiza la vida. Okay. Es muy bohemio, sí. Sobre todo es bohemio. Hace como 2 años y medio empecé a ver podcasts de unos de puro sonido, y otros de imagen, igual de videos. ¿Y por qué? Porque los podcasts son muchas, ¿cómo se podría decir? Conocimientos, novedades, de que uno no se da cuenta que tan fácilmente, en lugar de escuchar música, puedes escuchar un podcast y te abre ese sentir o te muestra de los puntos de vista de diferentes formas. Sí. Y a veces no nos damos cuenta que desde nuestros privilegios no tenemos esas concepciones. Me gustan mucho los podcasts educativos, pero también me gustan mucho los podcasts recreativos, o como es lo de Morras Malditas, que hablan mucho de cosas de terror, okay. Cómo lo expresan, o hay otros de motivación, sí. Hay otros de todo índole, hay de diferentes, pero que en un momento dado vamos viendo diferentes puntos de vista. Sí. Y a mí me gustan mucho los podcasts. Sí, de repente hay personas que admiramos y hacen comentarios muy buenos y que lo podemos aplicar con nosotros. En lugar de escuchar música, que claro que es un gran arte, pues nos pueden retroalimentar esta parte de los podcasts. Uh-huh. Entonces sí son muy interesantes. En este caso, para el público que nos escucha, el escucharla a usted, una persona muy preparada, pues yo sé que va a retroalimentar mucho pues su vida personal y laboral. Así es. Así que pues también estamos haciendo un granito de arena con nuestra charla. Muy bien, excelente. Leti, ¿cuáles son sus metas en la vida? Seguramente ya ha realizado muchas, estoy muy seguro, pero también yo sé que tiene algunos planes o algunos objetivos que seguir. ¿Puede comentarnos algunos? Una de mis metas en la vida es seguir con mi autoconocimiento, poder quitar en mí, sobre todo, las cosas negativas o que me causen estancamiento. Un estancamiento, yo creo que todos los seres humanos todos somos muy dinámicos, estamos en un constante movimiento, en un constante cambio, y no resistirnos a esos cambios. Desde el hecho de que cuando no tengo la misma edad ahorita tengo 55 años, hace 10 años tenía otra visión de vida, otra forma de pensar, pero ahorita lo que más realmente me motiva o quiero alcanzar de mis metas es poder brindar
al gremio de enfermería algo que nos ayude a empoderarnos o a crecer. Es algo por lo cual he estado viendo cómo tener logros para nosotros, para el gremio, para empoderarnos, para que no nos vean como la persona que está abajo del médico. No, estamos a un igual, porque somos profesionistas igual. Sí. Entonces, es una de mis metas que tengo, a poderlo alcanzar. Otra de las cosas es poder estar más centrada. Sí. Más centrada por medio de la meditación, de la yoga, de cosas que a veces dice uno, ay, eso no nos ayuda, pero realmente nos ayuda mucho a equilibrar nuestra mente, cuerpo y espíritu o alma. Sí. Uh-huh. Tendremos una invitada que nos hable un poquito más de ese tema. Yo sé que usted también está con esos conocimientos, pero ya enfocaremos esa parte con otra invitada. Entonces la invito a que siga viendo nuestro podcast para que pueda estar en esa conexión. Muy bien, muy bien. Leti, ¿algún reto o conflicto que haya pasado en su vida personal? ¿Algún reto o conflicto? Bueno, un conflicto pues fue la separación del papá de mi hija. Una separación, fue un conflicto, no hubo una relación interpersonal adecuada y pues se llevó a la separación. Pero esto pues me ayudó a conocer mis fortalezas sobre todo. Sí. Y otro de mis logros es la superación del fallecimiento de seres muy amados por mí. Sí. Eso me llevó a tener una resiliencia muy grande y sobre todo un sentido de vida. A veces las traumas o los acontecimientos, mientras más fuertes son o mientras más nos peguen en nuestro ser, hacen que uno empiece a cuestionarse y decir, bueno, ¿cuál es mi forma de ver esto? Si yo me quedo aquí estancada o yo no puedo superar esto, entonces no voy a lograr autorrealizarme. Y eso es uno de mis mayores logros también, la superación de los duelos, sí. Que no han sido pocos, pero que realmente me han dado mucho sentido a mi existir. Sí. Uh-huh. Muy bien, pues recordamos también que el duelo no nada más es perder personas, también, hablando de vida y muerte, sino también el dejar trabajos, pues la separación también es un duelo, ¿no? Es un duelo también, sí. Por eso te digo, pero crea un conflicto, la separación, sí. Crea un conflicto porque empieza uno, es mi culpa o cosas, entonces crea un conflicto, pero cuando uno empieza a reflexionar sobre los conflictos, porque todos somos seres humanos inmensamente diferentes. Entonces, cuando uno empieza a poder uno sentarse y decir, ok, esto pasó, pero no es una responsabilidad completamente mía, son de dos personas, pero no llegamos a un acuerdo. Y también se sufre un duelo. Sí. Pero, y los logros es de que tú puedas superar y no quedarte en esa parte. Sí, claro. Entonces cae uno como un abismo y cuando empiezas a escalar y a escalar, te das cuenta lo fuerte que somos cada ser humano. Sí. Porque todos somos iguales, tenemos las mismas capacidades, pero hay personas que se quedan estancadas y eso hace que no crezcan, sí. En su modo de ver la vida, entonces se quedan como un cuadrado en la mediocridad o en la desmotivación o en la autocompasión, y eso pues lejos de permitirles ver la vida en diferente forma, pues hacen que sean personas que yo les llamo mucho tóxicas o bajan de energía a las otras personas. Sí. Uh-huh. Ok, entiendo.
Leti, ¿y algún conflicto que haya tenido en su vida profesional? ¿Algún problema en enfermería? ¿En alguna situación legal que la haya obligado a estudiar la carrera que esté estudiando? ¿Alguna situación profesional que le haya destanteado su vida? Pues yo no tenía en claro cuando iba a estudiar enfermería, pues no sabía qué hacer porque me había ido a estudiar fuera. Regresé y por cuestiones que no pude lograr lo que yo estaba estudiando, regresé y no sabía qué estudiar. No sabía en qué ubicarme. Sí. Entonces, cuando regreso y veo, digo yo, bueno, me voy a meter a enfermería. Me metí a enfermería, pero no solamente estudié enfermería. En ese tiempo me metí a lo que es la ECAM, que es la Contaduría Pública o Administración de Empresas. Uh-huh. También me puse a estudiarla en conjunto con enfermería. Entonces, realmente eso me abrió más oportunidades. Yo no entré a enfermería entré a la básica o la técnica, pero yo ya llevaba mis 3 años de preparatoria y 1 año casi de universidad. Sí. Entonces, entro a la carrera de enfermería y pues es un paso que a mí se me hizo realmente fácil, pero porque yo ya llevaba más estudios, no entré de secundaria a enfermería. Sí. Entonces, se me hizo muy fácil, entonces yo sentía que tenía mucho tiempo disponible y por eso entré también a la otra carrera. Sí. Y pues son 2 años de tronco común. Cuando sigo en mi quehacer, en mis estudios, terminó administración de empresas y terminó enfermería y sigo con contaduría pública porque las llevaba más o menos a la par, pero termino mi pasantía y se abre la licenciatura en enfermería. Uh-huh. Entonces yo empiezo a valorar y digo, bueno, ¿qué es lo que realmente a mí me gusta? ¿Estar como administradora o contadora o quiero esta carrera? Sí. La carrera de enfermería es muy noble. Uh-huh. Hay mucho crecimiento, pero también es muy, muy pesada. Muy pesada porque físicamente desgastante. Pero hay mucho crecimiento también para uno. Sí. Entonces dije, bueno, me voy por aquí. Y fue cuando ya entré a hacer la licenciatura, que fueron 2 años, 4 meses más sí. de estudios. Y posteriormente, pues dije, bueno, esto es lo que quiero. Y seguí en ese rubro de estudios y que me han brindado tener, sobre todo, un criterio muy bien de lo que yo quiero para mí. Puedo yo tener un análisis crítico de mi vida y de mis acciones, y esto me ha llevado a tomar buenas decisiones. El que más estudie uno a veces no es un logro académico en lo laboral, pero sí tienes un logro en tu persona. Sí. Porque tienes facilidad para la toma de decisiones, sobre todo. Sí. Sí. Identificar oportunidades. O sea, tú tienes tus fortalezas e identificas las oportunidades. Sí. Entonces, cuando conoces tus debilidades, identificas las amenazas. Sí. Entonces, el FODA se puede aplicar en nuestra vida cotidiana, día a día. Y hacemos una autodisciplina. Cuando estudiamos tenemos más disciplina sí. en nuestra vida. Y eso hace que podamos nosotros tener criterios valorativos para poder desempeñarnos adecuadamente. Perfecto. Uh-huh. ¿Qué amplia la distancia entre contadora y enfermera? Sí, muy amplia. Me gustan los números, de hecho. Sí, sí me gustan. La declaración patrimonial la hago yo, o sea, sí. No se me hace algo difícil porque al final de cuentas vas a cuadrar, vas a hacer ¿cómo se llama?
ay, se me fue la palabra, pero vas a cuadrar tus cosas, tus deducciones con lo que percibes, y eso es solamente, vas y haces un balance general. Entonces no es difícil, pero los números, cuando uno conoce las matemáticas, nos vuelven muy prácticos. Sí. Y sobre todo nos hacen ver la vida en una cuestión más fácil. Okay. Las matemáticas te abren la mente en cuestión de que uno puede facilitar y ser práctico. Sí. Tienes un concepto de vida un poquito más, ¿cómo te diré? Vaya, un concepto de vida o una forma de actuar sin que tengas tantas, ¿cómo te lo explico? Tantos, que te pares, que te frenes. Te vuelves práctica en todos los sentidos. Okay. Y eso es bien importante. Y dices, esto es un abismo, pero realmente día a día aplicamos nosotros balances, porque sí. cuánto gastamos, día a día tenemos que saber administrarnos, que saber contabilizar nuestro dinero. Entonces eso hace que lo hagamos empíricamente. Sí. Entonces todo conocimiento nos lleva a que tengamos una mejor realización de nuestro actuar. Perfecto, qué buena reflexión. Por último, Leti, ¿le gustaría agregar algo? Me gustaría agregar algo. Algo para nuestros oyentes, seguramente algún pasante lo está escuchando, algún enfermero, su familia. Me gustaría decir que todos tenemos la capacidad de poder crecer profesional y personalmente. Todos tenemos la capacidad de poder obtener un conocimiento día a día. Y ese conocimiento, esa capacidad que tenemos hace que nuestro cerebro o nuestras mentes tengan más poder de adaptación y también más memoria. Sí. Más memoria en todos los sentidos, que recordemos, porque va pasando el tiempo y nos puede atacar el Alzheimer, ¿verdad? Nos puede atacar un Alzheimer, pero se han dado cuenta que la persona que utilizan continuamente su poder de adaptación, sus conocimientos, tenemos más poder de concentración. Sí. Y yo los invito a todos a que desarrollemos un poquito más nuestras capacidades mentales, porque no las desarrollamos lo desarrollamos en mínima parte. Sí. Y pues realmente todos podemos. Sí. Nadie dice, es que esa persona tiene mucha capacidad mental. No, todos la tenemos. Uh-huh. Todos tenemos esa capacidad. Solamente es sacarla día a día, y así va haciendo que nuestras disciplinas haga que nuestro crecimiento mental llegue. Es algo que si no lo hacemos, pues obviamente se empolva. Sí. Entonces queda ahí en el yo quiero o puedo, y no, es que todos podemos. Sí. Y es el que quieres y lo haces. Sí. Y yo siempre les invito a los alumnos cuando van a hacer prácticas, que tengan hambre de conocimiento. Sí. Que tengan esa parte bien vista de que no nomás jalen y peguen y ni siquiera lean, que tengan un criterio de poder decir, esto me sirve, esto es paja, este poder analítico que estoy desarrollando es porque estoy leyendo. Sí. Si una persona empieza a leer desde muy chico, tiene un poder analítico muy grande y un nivel cultural enorme, porque todos podemos hacerlo. Sí. Me gusta mucho jugar trivias porque aprendo mucho de las trivias. Sí.
Cultura general. Cultura general. A veces uno no se da cuenta de muchas cosas, pero eso es bien importante. Y empiezas a que siempre esté continuamente tu cerebro capacitándose. En las trivias estás capacitándote continuamente. Hay datos muy curiosos, que hay infinidades de datos que no conocemos y con estas trivias nos va retroalimentando poco a poquito de temas X, pero los vamos entendiendo y conociendo. Sí. Al fin y al cabo, pues el cerebro es un músculo, como usted lo ha mencionado, pues hay que entrenarlo. ¿Y cómo? Pues preparándonos, estudiándonos, conociendo. Sí, no quedarnos con una duda o simple y sencillamente el conocer tan solo los nuevos medicamentos que salieron, cómo actúan, qué eventos adversos pueden tener, que nos grabemos un medicamento por día, que a veces dice uno, ay, no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver. Sí. ¿Por qué? Porque así vas a evitar una lesión. Sí. Una lesión, y como lo marca en el artículo 288 del Código Federal Penal, que marca las lesiones que podemos ocasionar a un individuo, y ahí marca hasta que podemos nosotros perder nuestra cédula profesional. Entonces, eso es algo que es bien importante. O en el artículo 1910 del Código Civil o 1916 que marca lesiones, pero ahí es porque nos van a cobrar. Nos va a cobrar. Todos tenemos un seguro, pero ese seguro no alcanza a cubrir a veces el daño que le pudimos ocasionar a la persona. Entonces, administrativamente también nos pueden quitar nuestro derecho de trabajar, suspensión de labores. Sí. Entonces, todas esas cositas, todos esos detalles que a veces no conocemos, hacen que nosotros podamos en un momento dado saber cómo actuar. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento, si estamos apegados a la lex artis, que es conocimiento, entonces es cuando la lex artis se aplica en todas las profesiones, no solamente en enfermería ni en medicina, en todas las profesiones. Entonces, cuando no hay una mala praxis, que se dieron cuenta que que por medio de un peritaje o por medio de un juez, que estuvimos apegados a la lex artis, no va a haber ningún problema, porque vamos a estar apegados a procesos. Sí. Y sobre todo, conocer también que en el artículo 5 de la Constitución Mexicana, pues ahí maneja que nosotros somos libres de tener una profesión siempre y cuando sea lícita. Sí. Y viene ahí también sale de ahí una ley reglamentaria de la Constitución Mexicana. En el artículo 34 maneja muy bien lo que son los peritos, que todos podemos ser llevados, y puede ser un perito el que nos salve o nos haga perder nuestra cédula, o que nos hacen un peritaje cuando no estamos apegados a la lex artis. Ahí viene en la ley reglamentaria, o conocer tan solo nuestro quehacer en cuanto no nos vayamos lejos a la ley estatal, la que nos rige a todos los trabajadores del IMSS, del ISSSTE. Eso es muy importante, porque muchas veces nos están pisoteando nuestros derechos. Sí. Nos han pisoteado mucho nuestros derechos. El gobierno ha hecho que no tengamos a veces cosas, no tengamos el derecho a poder estar con tranquilidad. Sí. Tan solo en un hospital nosotros tenemos derecho a que la estructura nos salvaguarde la vida, y también la vida de los pacientes. Hay una triada, ¿verdad? Sí. Tiene que haber calidad. ¿Cómo? Pues seguridad en el paciente, seguridad en el personal que labora, y seguridad estructural. Es una triada. Entonces, eso es en cuestión de calidad, pero como dicen, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. A lo mejor le di un giro más de derecho ahorita. Sí, no, muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta para nosotros
poder en un momento dado saber cómo defendernos. Sí. ¿Qué es lo que nosotros podemos dar y cómo darlo y cómo hacer apegos a procesos? Tenemos muchas formas de poder tener apegos a procesos con las guías prácticas clínicas, con lo de las taxonomías, con lo de nuestro proceso enfermero, con lo de todo lo que va apegado al alineamiento de algún proceso, de alguna norma. Las normas oficiales son de carácter obligatorio. ¿Qué significa de carácter obligatorio? Que tenemos que llevarlos a cabo, porque si no lo hacemos, entonces puede haber una sanción legal, penal, administrativa o civilmente. Entonces, todo esto, todas estas acciones que nosotros llevamos, entablamos, hacemos a otro ser humano, pues todo está legislado. Sí. Todo está legislado. Entonces, casi en ninguna escuela se nos da esa parte de derecho. Yo cuando estudié, ni conocíamos. Fueron, cuando yo entré a trabajar, fueron violentados muchos de mis derechos porque yo era un personal de contrato al cual le correspondía base, pero no se me dio porque estaba embarazada. Ahí violentaron mis derechos. Sí, sí. Ahora ya eso está más, lo puedes ver con más facilidad en cualquier en internet. Pero pues cuando yo entré a trabajar, pues ni internet teníamos. Uh-huh. Se podría decir que violentaban mucho nuestros derechos. Okay. Ahorita, posiblemente también vayan a violentar nuestros derechos en cuanto nos paguen el aguinaldo. Uh-huh. Algo que dices tú, ay, ¿cómo es que nos van a violentar? Porque nos quitan en la percepción, nos están quitando. Entonces, está legislado en el artículo 42 bis de las leyes estatales que es del ISSSTE, que no pueden quitarnos ni tocarnos ese dinero. Sí. Entonces, esos pequeños detallitos que dices tú, ay, ¿cómo es posible que veamos que nos afecten? Sí nos afecta. Sí. Sí nos afecta. Entonces, eso es lo que a mí me ha brindado el estudiar derecho. Sí. Poder empoderarme como profesional de enfermería, sí. Poder apoyar a mis compañeras, tener, como te digo, quiero tener logros en esa parte. Sí. Todavía falta, porque me falta crecer más profesionalmente para poder yo decir, yo tengo los artículos, sé muy bien que están violentando esto, pero ya con bases legales. Sí. Y entonces, aquí en esa parte es cuando les invito a que tomen conciencia de todo lo que nos está afectando, sí. Cómo podemos solucionarlo, pero no de forma aislada. Es muy hermoso que lo hagamos como gremio, sí. Como gremio, y que nos demos cuenta que el gremio de enfermería tiene muchas fortalezas. Sí. Y la más importante es que sabemos mucho de administración. Okay. Y lo otro es que conozcamos nuestros derechos. Pues ya sembró usted esa semillita en los oyentes, en sus compañeros, ahorita que nos están viendo, para que sigan preparándose y entendiendo un poquito más de estas leyes que como usted dice, desconocemos totalmente. En la escuela no nos retroalimentan de una manera más profunda sobre leyes. Entonces, pues qué bueno que esté usted aquí para darnos una leve pues demostración de lo que es las leyes en los derechos. Uh-huh. Pues Leti, nos da mucho gusto que nos haya aceptado la invitación. Uh-huh. El que esté usted aquí con nosotros, es un gusto escucharla y tener pues una parte de su experiencia, el que nos haya retroalimentado. Uh-huh. Estamos seguros que ahora en adelante, quienes conocen a Leti y vean esta entrevista, verán a Leti con otros ojos, porque nada conecta más entre personas que conocer la otra parte de la historia de la vida. Muchísimas gracias, Leti. Es un placer.